Karina Citlali Gil Pimienta y el día de hoy en este video voy a mencionarles 4 temas muy importantes que vi en la clase de transformación contable de las sociedades. Bueno, como primer tema voy a hablarles acerca de las obligaciones como títulos de crédito. Para definirla un poquito más, voy a leer el artículo 208 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Nos menciona que las obligaciones están representadas por la participación individual de sus tenedores en un crédito colectivo constituido a cargo de la sociedad emisora. Las obligaciones serán bienes inmuebles aun cuando estén garantizados por hipoteca. También nos menciona que estas solamente pueden ser emitidas por sociedades anónimas. También el artículo 209 nos dice que las obligaciones serán nominativas y darán a sus tenedores dentro de cada serie iguales derechos. Bueno, voy a pasar al artículo 210, lo cual nos menciona unos temas muy importantes sobre lo que debe tener las obligaciones. Estas deben contener lo siguiente: 1. Nombre, nacionalidad y domicilio del obligacionista, excepto en los casos que se trate de obligaciones emitidas al portador. 2. La denominación, el objeto y el domicilio de la sociedad emisora. 3. El número de capital pagado de la sociedad emisora y de su activo y su pasivo. 4. El importe de la emisión con especificación del número y del valor nominal de las obligaciones que se emitan. 5. Tipo de interés pactado. 6. El término señalado para el pago de interés y de capital y los plazos. 7. Lugar del pago. 8. La especificación en su caso de las garantías especiales que se constituyan para la emisión. El 9 es lugar y fecha de la emisión. 10 es firma autógrafa de los administradores de la sociedad. Y 11 es firma autógrafa del representante común de los obligacionistas. El artículo 11 nos menciona que no podrán pactarse que las obligaciones sean amortizadas por medio de sorteos a una suma superior a su valor nominal, o con primas o premios, sino cuando estos tengan por objeto compensar a los obligacionistas por la redención anticipada de una parte o de la totalidad de la emisión, o cuando el que haya de pagarse sea superior al 4% anual. Cualquiera de las obligaciones podrá pedir la nulidad de la emisión hecha en contra de la prevenida en el artículo. Y para finalizar voy a hablar sobre el artículo 58 de la misma ley, los cuales nos menciona que si alguna de las personas designadas en la demanda de la cancelación como signatarios del título manifiesten su inconformidad en los términos del artículo 52, no puede exigirse el pago del documento ni que se suscriba un duplicado del mismo en los procedimientos vistos por los artículos 54, 55 y 57. Bueno, esta es la primera parte del tema y también para que se queda un poquito más claro algunos de los ejemplos de las obligaciones. Puede ser un cheque, un pagaré, etc. Bueno, pues como segundo tema de este video vamos a hablar sobre el superávit, y como una nota muy importante es aclarar que el superávit no es una utilidad. Es algo que la verdad muchas de las personas podemos llegar a confundir y me incluyo en ellas. Y para poder aclarar un poquito más sobre qué es la utilidad, esta es una ganancia por las operaciones propias de la empresa. Y ahora vamos a ver qué es el superávit y cómo se obtiene. Bueno, pues el superávit se obtiene por capitalizaciones derivadas de utilidades, provocadas por revaluación de activos, aportaciones por personas ajenas a la empresa o por ganancias de otros resultados integrales. Bueno, el superávit ganado se puede obtener como producto normal de sus operaciones y este no se capitaliza. Y las aportaciones por personas físicas o morales, así como la revaluación de los activos fijos, operaciones distintas al objeto de la sociedad, si se capitaliza. Un ejemplo pueden ser las donaciones o loterías. Bueno, el superávit puede ser ganado, pagado, aplicado, donado o por ganancias ocasionadas por efectos inflacionarios. Una característica muy importante del superávit es la literalidad. Bueno, pues la literalidad delimita el derecho incorporado en el documento conforme al tenor del mismo. Significa que la literalidad se usa para determinar la naturaleza, vigencia y modalidad del derecho del documento. Bueno, ¿qué tipo de cuenta es el superávit? El superávit figura en la cuenta de capital, ya sea del balance de situación de una empresa, considerándose que sea mayor el activo que el pasivo. Bueno, como tercer tema tenemos la escisión de las sociedades
Y bueno, vamos a comenzar con el artículo 15 del Código Fiscal de la Federación, lo cual nos dice que se entiende por escisión de sociedades la transmisión de la totalidad o parte de los activos, pasivos y capital de una sociedad residente en el país. La escisión podrá realizarse en los siguientes términos: cuando el escindente transmite una parte de su activo, pasivo y capital a una o varias escindidas sin que se extinga; cuando la sociedad escindente transmite las totales de sus activos, pasivos y capital a dos o más sociedades escindidas y extinguiéndose la primera. También en el artículo 228 bis de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos da una definición parecida que nos dice lo siguiente: se da la escisión cuando una sociedad denominada escindente decide extinguirse y divide la totalidad o parte de su activo, pasivo y capital social en dos o más partes que son aportadas en bloque a otras sociedades de nueva creación, denominadas escindidas, o cuando el escindente se extingue, aporta en bloque parte de su activo, pasivo y capital social a otra u otras sociedades de nueva creación. Bueno, pues la escisión se regirá por lo siguiente: 1. Solo podrá acordarse por resolución de la Asamblea de Accionistas o socios u órgano equivalente por la mayoría exigida para la modificación del contrato. 2. Las acciones o partes sociales de la sociedad que se escindan deberán estar totalmente pagadas. 3. Cada uno de los socios de la sociedad escindente tendrán inicialmente una proporción del capital social de las escindidas igual a la que sea titular en el escindente. Bueno, para finalizar este tema, se queda como claro que a veces para escindirse tienen que separarse, pero no necesariamente la empresa que se va a escindir va a dejar de existir. Vimos un caso práctico en clase en la cual también nos explicaron que para realizar la escisión completamente dan alrededor de 40 días, pero la verdad es que pues casi ninguna de las sociedades logran hacerlo, ya que es muy difícil poder separar bien y dividirse su activo, el activo circulante y pasivo y capital. Es más difícil puede ser su activo circulante, ya que son como los bienes, terrenos, inmuebles y cosas así que la verdad es como que muchos de los socios van a pelearlo, o igual pueden necesitarlo en su empresa que pueden abrir y es como mucho pleito. Bueno, y como cuarto tema y último de este video vamos a hablar acerca de la fusión. Bueno, pues en el artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles nos menciona lo siguiente: la fusión no podrá tener efecto sino 3 meses después de haberse efectuado la inscripción prevenida en el artículo anterior. Durante dicho plazo, cualquier acreedor de las sociedades que se fusionan podrán oponerse judicialmente en la vía sumaria a la fusión, a la que se suspenderá hasta que cause ejecutoriamente la sentencia que declare que la oposición es infundada. Transcurrido el plazo señalado sin que se haya formulado oposición, podrá llevarse a cabo la fusión, y la sociedad que subsista o la que resulte de la fusión tomará a su cargo los derechos y las obligaciones de las sociedades extinguidas. En el artículo 225 nos dice que la fusión tendrá efecto en el momento de la inscripción, si se pactara el pago de todas las deudas de las sociedades que hayan de fusionarse, o si constituye el depósito de su importe en una institución de crédito o constare en el consentimiento de todos los acreedores. A este efecto, las deudas a plazo se darán por vencidas. El certificado en que se haga constar el depósito deberá publicarse conforme al artículo 223 de esta ley. Bueno, y en el artículo 226 nos dice que cuando la fusión de varias sociedades haya de resultar una distinta, su constitución se sujetará a los principios que se rija la constitución de la sociedad a cuyo género haya de pertenecer. Para los efectos de lo dispuesto en el artículo 14, fracción 9 del Código Fiscal de la Federación, se considera que no hay enajenación en los siguientes casos. Número 1. En caso de fusión, siempre que se cumpla con los siguientes requisitos: A. Se presente el aviso de fusión a que se refiere el reglamento de este código, y B. Que con posterioridad a la fusión la sociedad funcional continúe realizando las actividades que realizaba esta y las sociedades fusionadas antes de la fusión durante un periodo mínimo de 1 año inmediato posterior a la fecha en la que se surta efecto la función. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Aquí terminamos los 4 temas que vi en mi clase y sería todo por mi parte.